Hola y bienvenidos a Huesos Secos. En esta ocasión voy a estar refutando los comentarios de José de Teología Paulina en este video. Diga, queridos hermanos de Teología Paulina, quiero hacer un video reacción con respecto a una enseñanza de Michael Root que se titula ¿Cuál es el evangelio que Yeshua predicó? A ver, realmente aquí es donde queda claro la falsedad de las enseñanzas de este señor y asimismo también del daño tan grandioso que ha hecho en los últimos años al pueblo de Cristo. Y es lamentable que muchas personas lo escuchen y le crean porque dice que él sabe hebreo, ¿verdad? Entonces sabe mucho, entonces yo le creo. Las personas no pueden... Un detalle interesante aquí a notar, obviamente José ahorita está hablando en contra de las personas que le creen a Michael Root porque sabe hebreo, ¿no? Pero lo mismo lo podemos decir con los cristianos. Hay muchas personas que sin estudiar las escrituras le creen a su pastor, le creen al teólogo simplemente porque es pastor o porque es teólogo. Y esto lo vimos precisamente cuando refuté a Armando Alducín. Si no han visto los videos, se los voy a dejar en la descripción de este video. Simplemente escuchar a un maestro y simplemente creerle porque les impresiona algo de ellos. Simplemente las personas tienen que ir a la Biblia y corroborar que lo que los maestros están diciendo sea cierto. Y vean ustedes lo que opina Michael Root con respecto a lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Fue 10 meses antes de la crucifixión de Jesús cuando él seleccionó 12 de sus discípulos para ser sus enviados. Pero no los encomendó hasta que él los hubiera entrenado durante el verano. En Lucas, capítulo 9, verso 6, se narra que al comienzo del 6º mes, los 6 equipos de discípulos partieron, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Queda profundamente claro que el evangelio del reino no es la muerte, entierro y resurrección. Muy bien. El evangelio no es la muerte, sepultura y resurrección. Entonces la pregunta es, si el evangelio no es el sacrificio expiatorio de Jesús y su obra redentora en la cruz, la pregunta que hay que hacerse es, entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo? Esa pregunta que le estoy haciendo aquí es muy válida, porque si Yeshua no había muerto para ese entonces y ya estaba diciéndole a sus discípulos que fueran y predicaran el evangelio, ¿a qué evangelio se está refiriendo? Y lo curioso es que no solamente los apóstoles predicaron el evangelio del reino, sino también el mismo Mesías, el mismo Jesús predicó el evangelio del reino justo al iniciar su ministerio. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando ¿qué? El evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál fue el evangelio que Yeshua predicó en Galilea? ¿Cuál fue? Si él no había muerto. Y esa pregunta la podemos contestar con la carta a los Hebreos. Leamos en el capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿A quién se está refiriendo cuando dice como a ellos? Si leemos el capítulo anterior, creo que en el versículo 16, podemos ver que se está refiriendo a los israelitas cuando salieron de Egipto. Entonces, leamos una vez más. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? El evangelio. Porque también a nosotros se nos ha anunciado el evangelio como a los israelitas cuando salieron de Egipto. Entonces, ¿cuál era este evangelio del reino que ya fue predicado desde el tiempo de Moisés? Aquí mismo en hebreo nos está diciendo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, o sea, el evangelio, como a ellos. ¿A quiénes? A los israelitas cuando salieron de Egipto. Entonces, ¿el evangelio es simplemente la muerte y resurrección de Jesús? No, es muchísimo más amplio. No estoy haciendo menos la muerte de Jesús. Al contrario, la muerte de Jesús y su resurrección fue una parte del evangelio del reino. Y si quieren saber más acerca del evangelio y de los pactos, les recomiendo un video que tengo que se llama El Evangelio de Moisés, en donde claramente respondo la pregunta de cuál es el evangelio al cual se está refiriendo Yeshua y los apóstoles. El mismo evangelio que les fue anunciado a ellos, esto es, a los hijos de Israel, es el mismo evangelio que Jesús predicó. Como los hijos de Israel se arrepintieron de haber adorado a otros dioses y clamaron al Dios Todopoderoso, Yahweh se acordó de ellos una vez más y se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿cuáles fueron las buenas nuevas o el evangelio que Moisés les trajo a los hijos de Israel? Fue que Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob.
Entonces, ya que repasamos la historia del pueblo de Israel, ¿en qué consiste el Evangelio o las buenas nuevas que Moisés trajo al pueblo de Israel? El Evangelio es la oportunidad de regresar al pacto o de entrar en un pacto con Yahweh. El pueblo de Israel había desobedecido y fueron esclavizados en Egipto. Pero Dios mandó a Moisés con las buenas nuevas, con el Evangelio, con la oportunidad de regresar al pacto. Y les dijo que Yahweh se había acordado del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Como podemos ver, Yahweh profetiza que vendría el sol de justicia, Yeshua, para salvar al pueblo de sus pecados. Pero también Yahweh dice que se acuerden de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque aquí está resumido el Evangelio. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, tuvieron que sacrificar a un cordero y era la Pascua para ellos ser libres. Ahora, cuando venga el sol de justicia, sería sacrificado como la Pascua de Yahweh, para liberar a su pueblo de sus pecados y de sus transgresiones. Pero también les dice Yahweh, acuérdense de la ley de Moisés. Va de la mano creer en Jesús y guardar los mandamientos. El profeta Malaquías nos lo confirma. En esos últimos versículos que acabamos de leer de Malaquías está resumido el Evangelio. Dios enviaría la salvación y llamaría al pueblo a regresar al pacto. Esto es, guardar los mandamientos. Y esto es precisamente el Evangelio de Yeshua. Vino a ser la salvación de los pecados del pueblo y a traer un nuevo pacto. Yo quiero decirles que este es un video corto, pero si ustedes quieren saber cómo identificar el verdadero evangelio de Jesucristo y el falso evangelio judaizante, van a encontrar debajo de este pequeño video 2 links de 2 enseñanzas grandes, más o menos una de 1 hora cada una, que tengo con relación a ese tema. Pero bueno, quiero decirles que el falso evangelio judaizante quita la persona de Jesucristo de en medio. Ustedes lo acaban de ver. Michael Root acaba de decir que el evangelio de Jesucristo no es el anuncio de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el verdadero evangelio? Y si usted le pregunta a los judaizantes, el evangelio del reino es supuestamente, según ellos, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo es que todas las personas tienen que saber que el Eterno quiere que guarden su bendita Torá. Y cuando hablamos de guardar la bendita Torá, pues está claro que no hay un solo judaizante que nos pueda a nosotros recriminar temas morales. Nosotros estamos de acuerdo en que no hay que fornicar, no hay que adulterar, no hay que robar, no hay que dar falso testimonio. Aquí todo el tema tiene que ver con cuestiones festivas, dietéticas, litúrgicas, eso es todo. Y pues el evangelio del reino para los judaizantes es esto, que hay que guardar Shabbat, que hay que circuncidarse, que hay que guardar las fiestas, que hay que guardar las leyes dietéticas. Y para ellos el evangelio del reino es este cuentazo, ¿verdad? De las 2 casas, que también tengo videos sobre ese tema, ¿verdad? De que supuestamente todos los gentiles resulta que ahora tenemos sangre de israelitas y eso nos hace parte de las 10 tribus que nunca volvieron y que simplemente tenemos que volver a los pactos y guardar la bendita Torá. Bueno, ese no es el evangelio de Jesucristo. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús dijo al respecto a los mandamientos? Vamos a leer Mateo capítulo 23. Y estas son las mismas palabras de Jesús. No son las palabras de Michael Root, no son mis palabras, no son las palabras de quien ustedes se quieran imaginar. Esas son las palabras, las indicaciones de Jesús, de Yeshua, de aquel que murió por nosotros en el madero. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo, y otra vez más, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Acaso en esta instrucción que Jesús nos dio, dejó fuera el día de reposo? ¿Dejó fuera la circuncisión? ¿Dejó fuera las festividades? ¿Dejó fuera los alimentos puros? No, dijo todo. Y esto es lo que por lo menos yo enseño. Tenemos que guardar todos los mandamientos que nos competen a cada uno de nosotros. Si yo soy hombre, hay mandamientos para mí que yo los debo de cumplir. Si yo soy padre, si yo tengo hijos, hay mandamientos que yo debo de cumplir. Si yo no soy sacerdote y hubiera templo, entonces hay mandamientos que no son para mí porque no soy sacerdote. Como no soy mujer, hay mandamientos que yo no debo de guardar porque no soy mujer. Hay mandamientos para ganaderos. Yo no tengo ganado, entonces esos mandamientos no aplican para mí. Estas son las mismas palabras de Jesús. Todo lo que les digan de Moisés deben de guardar. No dijo Jesús, los aspectos morales de la ley, guárdenlos, los demás no. Los aspectos que dicen no fornicar, no adulterar, no mentir,
tener un solo Dios, honrar a tu padre y a tu madre, esos sí guárdenlos, pero los otros no. Los otros que son ceremoniales, los otros que son litúrgicos, esos no los guarden, ¿ok? Eso no dijo Jesús. ¿Quién le está cambiando aquí las palabras a Yeshua? ¿Quién está interpretando correctamente a Yeshua? ¿Michael Rood o José? Muchos de los cristianos ya guardan la mayor parte de la Torá, ya guardan la mayor parte de la ley de Moisés. Simplemente no quieren guardar aquellos mandamientos que los hacen ver judíos, que los hacen ver judaizantes, que tienen que ver con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque hay un estigma desde siglos y siglos atrás de que si tú guardas los mandamientos de los judíos, entonces eres ya un judaizante. Esa es una idea católica que viene desde el siglo, ¿qué? 3, 4 más o menos. Y precisamente tengo un video donde hablo acerca de qué es judaizar y quiénes son los judaizantes. Y en esos 2 videos les explico bíblicamente hablando, no tomando partes aquí y partes allá. Bíblicamente hablando, qué es judaizar y quiénes son los judaizantes. Continuamos viendo el video de José. Michael Rood se basa en Lucas capítulo 9, versículo 6, para decir que no puede creerse que el evangelio del reino o el evangelio de Jesucristo sea el anuncio de su sacrificio expiatorio, porque los discípulos, antes de que el Señor muriera en la cruz y resucitara, predicaban en las aldeas el evangelio. Y esto resulta para cualquier persona que no estudia la Biblia sumamente convincente, pero para una persona que estudia no. Porque nosotros tenemos que entender el uso que se le da a la palabra griega evangelion, que se traduce del griego al español como buenas noticias, y nosotros tenemos que entender que la palabra evangelion siempre debe ser entendida en su contexto. Es decir, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que siempre que ustedes encuentren la palabra evangelio en la Biblia, no precisamente se está refiriendo al evangelio de Jesucristo que predicaron los 12 y Pablo, y que es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío y también para el gentil. Entonces ya estamos hablando de 2 evangelios diferentes. Aquí se está contradiciendo un poquito porque, hay un evangelio en el cual predica a Jesús que murió y resucitó, pero hay otro evangelio que predicaban los apóstoles antes de que Jesús muriese. O sea, tenemos que entender que la palabra evangelio es las buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? De salvación, de restauración. Es la oportunidad que Dios le está dando una vez más a su pueblo de entrar en un pacto con Él. Es la oportunidad que les está diciendo, ustedes invalidaron mi pacto, ustedes se han alejado de mí, pero hoy les doy las buenas nuevas y les digo, acérquense una vez a mí. Acérquense porque el reino de los cielos se ha acercado. Es por eso que Jesús vino a predicar las buenas nuevas, que Él ya traía el nuevo pacto. Es por eso que el evangelio y el nuevo pacto van de la mano, van conectados. Y es por eso que Jesús empieza a predicar las buenas nuevas diciéndoles, arrepiéntanse. Esa es la primera clave para entender qué es el evangelio, arrepentirse, a reconocer que yo cometí un pecado, reconocer que yo transgredí la ley. Porque como ustedes saben, en 1 Juan 3:4 dice, porque el pecado es la transgresión de la ley. Entonces lo primero que tenemos que hacer para que el evangelio funcione en nosotros es arrepentirnos, es reconocer que hemos pecado, que hemos transgredido la ley de Dios, la ley de Moisés. Y esas eran las palabras de Jesús. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el evangelio. Dios quiere perdonarlos. Dios quiere establecer una vez más una comunión contigo. Ese es el evangelio. Y la forma en la que Dios restauró la relación que había entre Dios y el hombre fue a través de la muerte y la resurrección de Jesús. Ese es el evangelio. El evangelio es arrepentirse, creer que Jesús murió por mis pecados, por mis fallas que yo tengo, y ya una vez que he sido perdonado de mis pecados, ahora me tengo que esforzar por no pecar una vez más, por no transgredir la ley una vez más. Ese es el evangelio. Es por eso que Jesús, cuando sanaba a alguien, les decía, levántate, ¿y qué les decía? Y no peques más, y no transgredas la ley más. Esas eran las enseñanzas de Jesús. Continuamos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros estudiamos la Septuaginta, que es la versión griega de la Tanaj, y nos vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 31, versículo 9, dice la Biblia así: y le cortaron su cabeza, ¿a quién? Al rey Saúl.
y lo despojaron de sus armas y enviaron a proclamar la noticia por toda la tierra de los filisteos, en el templo de sus ídolos y entre el pueblo. Fueron a proclamar la noticia. Aquí la palabra griega que está es evangelion. Aquí evangelion, entonces ¿a qué se refiere? ¿Al evangelio de Jesucristo? No, simplemente se refería a la buena noticia que era para los filisteos anunciar que se había cortado la cabeza al rey Saúl. Entonces, siempre esta palabra nosotros tenemos que entenderla en su contexto. Cuando la Biblia dice en Lucas capítulo 9, versículo 6, que los discípulos andaban predicando el evangelion en cada aldea, por supuesto que se refiere a buenas noticias, a noticias de esperanza, a noticias de salvación, pero no era el evangelio de Jesucristo por una simple razón, porque nosotros sabemos a ciencia cierta que el evangelio de Jesucristo, que es poder de Dios para salvación, está profundamente relacionado con el sacrificio expiatorio de Jesús. ¿Y esto cómo lo sabemos? Muy sencillo. No voy a ser yo el que voy a dar mi opinión de cuál es el evangelio de Jesucristo. Voy a dejar que sea Pedro el que en sus predicaciones, una para los judíos y otra para los gentiles, nos demuestre qué fue lo que él predicó, porque Pedro tuvo la oportunidad de ser el primero en predicar y de parte de Dios tener una gran cosecha de judíos que se añadieron al Mesías y de gentiles que se añadieron al Mesías. Pedro tuvo la oportunidad de predicarle a judíos y a gentiles y les predicó el evangelio. Entonces vamos a ver qué fue lo que les dijo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versículo 34, Pedro está hablando en la casa de Cornelio a gentiles y Pedro expone el evangelio de esta manera y dice: entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Miren cómo comienza Pedro a presentar el evangelio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Vosotros sabéis la noticia divulgada por todo Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan. Respecto a Jesús de Nazaret, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo. ¿Lo lograron ver? Dice la Biblia que la buena noticia comienza desde el bautismo de Juan respecto a Jesús de Nazaret. Cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder, anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén. ¿A quién mataron? Colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que él es juez de vivos y muertos, designado por Dios. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. ¿Ven ustedes los puntos que tocó Pedro cuando le predicó el evangelio a los gentiles? Aquí él mismo está diciendo, él dice que el evangelio de Jesús empezó cuando fue bautizado por Juan. Escuchemos. Cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo. ¿Lo lograron ver? Dice la Biblia que la buena noticia comienza desde el bautismo de Juan respecto a Jesús de Nazaret. Entonces, el evangelio que predicó Jesús antes de que muriese es el mismo que los apóstoles predicaron después de que Jesús murió y resucitó. Es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque el evangelio trata, como él ya lo mencionó, pero no lo quiere entender así, es las buenas nuevas de restauración, de perdón, de arrepentimiento, de una vez más Dios acercarse a los humanos. Ese es el evangelio, y la forma en la que Dios restauró ese pacto roto fue a través del sacrificio y resurrección de Jesús. Entonces, cuando predicaban a Jesús y aún no había muerto, les decían: acérquense, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Por qué? Porque ese es el primer paso. Ya no quiero profundizar más en esto porque creo que está claro. Él mismo lo mencionó. El evangelio que Pedro está predicándole a Cornelio inició con el bautismo de Juan.
Entonces, no hay dos evangelios diferentes. No hay necesidad de ponerlo en el contexto. Como dice él, hay un evangelio que es después de Jesús, después de su muerte y de su resurrección, y hay otro evangelio que predicaban los apóstoles antes de la muerte y resurrección de Jesús, y ese traía nada más las buenas nuevas de restauración y listo. Es el mismo evangelio, ¿ok? Pero bueno, continuemos. ¿Ven ustedes los puntos que tocó Pedro cuando le predicó el evangelio a los gentiles? Jesús es Señor de todos, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, Jesús liberó a los oprimidos por el diablo, Jesús murió en un madero, Jesús se levantó al tercer día de entre los muertos, Jesús es juez de vivos y muertos, y todo aquel que crea en Jesús recibirá perdón de pecados. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se acuerdan que Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Esa es parte del evangelio. Desde entonces ya lo estaba predicando. Él ya estaba anunciando las buenas nuevas de salvación. Pero bueno, continuamos. Como el evangelio es cristocéntrico, pero los judaizantes presentan un evangelio toracéntrico e israelcéntrico. Vean ustedes. No, lo que pasa es que José no entiende realmente lo que Jesús vino a hacer. Obviamente sí, todo mundo sabemos que Jesús vino a morir por nuestros pecados, a llevar esa carga de pecados que todos nosotros tenemos, que todo el mundo tiene, y pagar por esa carga. Pero lo que José no está entendiendo es que todo este problema inició desde la ley de Moisés y los profetas. La ley de Moisés les dice al pueblo de Israel, cuando estén en las naciones extranjeras a las cuales yo los hubiera echado, y allá se arrepintiesen de sus pecados y volvieran una vez más a guardar mis mandamientos, entonces los voy a perdonar, entonces los voy a hacer regresar a su pueblo, a su tierra que yo les di. Eso está en Deuteronomio 30, está muy claro. ¿Qué estaba pasando con el pueblo judío, con el pueblo israelita? Y aunque yo sé y entiendo que José no acepta lo de las dos casas, la división y la dispersión de las 10 tribus, eso ya es otro tema que lo podemos tratar más adelante. Los judíos estaban siendo gobernados por Roma. Había una nación por encima de ellos. Y es por eso que el evangelio de Jesús iniciaba diciendo, arrepiéntanse. Las mismas palabras que Moisés les dijo a los hijos de Israel en Deuteronomio 30. Arrepiéntanse, es la clave del evangelio, arrepentirse. Y Jesús, a través de su sacrificio y su resurrección, vino a traer un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el primer pacto fue invalidado por la casa de Israel. Jeremías capítulo 3, versículo 8. Entonces, no es que nosotros los que guardamos la Torá o que Él nos dice los judaizantes, no es que queremos sacar a Jesús de la imagen, sino más bien le estamos dando a Jesús el lugar correcto. Si Jesús nos dice, todo lo que les digan de Moisés, háganlo y guárdenlo, eso es lo que tenemos que hacer. ¿A quién le creemos? A José, que nos está diciendo, no tiene que ser toracéntrico, como dice él, o israelcéntrico. No, simplemente tenemos que seguir las palabras de Jesús. Así de sencillo. Si Jesús dijo, no peques más, que quiere decir no transgredas la ley, entonces pues vamos a hacerle caso a Jesús. Si yo ya soy perdonado, yo ya soy lavado de mis pecados, y la persona que me lavó y me salvó me está diciendo, ya no peques más, ya no transgredas la ley más, esfuérzate por no transgredir la ley. Eso voy a hacer. Si tengo que guardar el día de reposo, voy a guardar el día de reposo. Si no debo de comer cerdo, no voy a comer cerdo. Si debo celebrar las fiestas, voy a celebrar fiestas. Obviamente voy a hacer todas esas cosas que por mucho tiempo no hice. ¿Por qué? Porque ya he entendido, porque Jesús quiere que guardemos todo de la ley de Moisés. Obviamente lo que nos compete a cada uno de nosotros. Lo que queremos hacer es simplemente ya no transgredir la ley, o por lo menos esforzarnos y procurar guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, si me aman, si de verdad me amas, no dijo canta aleluya, no dijo grita a los cielos, te alabo Señor. No dijo eso, si me amas, guarden mis mandamientos. Continuamos. Ese video que enseña Michael Root, esos 7 minutos por completo, cómo no es Jesús el centro del mensaje del evangelio, sino es la Torá. Lo que pasa es que en el cristianismo les gusta ser cristocéntricos para no tener que guardar la ley. Dicen, yo solamente creo en Jesús y ya no tengo nada más que hacer. No hay nada más que yo pueda hacer para ser salvo. Señoras y señores, está escrito. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Leámoslo, por favor. Fíjense en lo que dice.
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué dice? Los que le obedecen. La salvación, señores y señores, está condicionada. Necesitamos dos cosas. Número uno, creer en Jesús, en su sacrificio y en la resurrección y en lo que Él hizo por nosotros. Y número dos es obedecerlo, guardar sus mandamientos. Ahí está la salvación. Pero en el cristianismo dicen, no, nosotros somos cristocéntricos. Yo solamente creo en Jesús y es todo lo que tengo que hacer. No hay nada más que yo pueda hacer. Sí, voy a guardar ciertos mandamientos morales, que curiosamente son los mismos que la ley que el gobierno secular nos tiene, ¿no? No mientas, no mates, no robes, ¿no? Con eso no tienen ningún problema. Pero hay mandamientos que Jesús mismo dijo. Todo lo que les digan de Moisés, guárdenlo y háganlo. ¿Ok? Lo leo una vez más. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Entonces, no es que queramos sacar a Jesús. No es que le queramos quitar mérito a lo que Jesús hizo por nosotros. Más bien, como Jesús ya murió por nosotros porque transgredimos la ley, ahora queremos esforzarnos por no transgredir la ley, por más pequeño sea el mandamiento. Como bien lo dijo Jesús en Mateo capítulo 5, del versículo 17 al 19, ¿qué? Lo vamos a leer. Son estas partes en la Biblia que, voy a suponer, a José le incomoda leer. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí muchos cristianos dicen, no, él ya cumplió la ley por mí, yo ya no lo tengo que cumplir. Pero, por favor, gente, lean un poco más adelante. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Palabras de Jesús. Lo voy a volver a leer. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ni lo más pequeño de la ley va a pasar hasta que todo se haya cumplido. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Ni lo más pequeño de la ley va a pasar. No solamente se trata de no robar, no asesinar, honrar a tu padre y a tu madre, tener un solo Dios. Jesús dijo hasta lo más pequeño. Guarden hasta lo más pequeño, porque si lo amamos, así le vamos a demostrar nuestro amor. Y ojo, no estoy diciendo que los cristianos no amen a Jesús. ¿Okay? Lo que estoy diciendo es que es lo que Jesús espera de nosotros, que decimos que lo amamos. Guardar hasta lo más mínimo que tenemos que guardar. Y conozco muy bien el argumento de José respecto a todos los mandamientos. Él enseña y dice que el día de reposo, por poner un ejemplo, es exclusivo del pueblo de Israel. Es un pacto entre Dios e Israel y lee Éxodo capítulo 31. Pero mi pregunta es, ¿acaso, José, no has leído Isaías 56? Vamos a leerlo. Y el extranjero que siga a Yahweh no hable diciendo, ¿me apartará totalmente Yahweh de su pueblo? Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Yahweh, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Ah, caray, José, yo pensaba que el día de reposo era exclusivo del pueblo de Israel. Pero estamos viendo que no. Y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los requeriré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo. Aquí yo no veo ninguna instrucción que diga el día de reposo es exclusivo del pueblo de Israel. Y me van a decir, bueno, explica Éxodo capítulo 31. Es muy sencillo. ¿Qué pueblo estaba presente ahí? El pueblo de Israel. Así de sencillo. Incluso en Éxodo 12 se nos enseña y se nos dice que subió con ellos, con el pueblo de Israel, toda clase de gentes. Eso quiere decir que había más israelitas, había egipcios y personas provenientes de otras partes que no eran israelitas. Y estando delante de Yahweh en Éxodo 19 y en Éxodo 31, se les consideró parte del pueblo de Israel. Yahweh no los excluyó y les dijo, ustedes muchas gentes que se mencionan en Éxodo 12, yo voy a hacer un pacto con ustedes que va a ser diferente al pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel es el
día de reposo, pero para ustedes no. Eso es exclusivo entre los hijos de Israel y yo, ¿ok? Ustedes no. Eso sería hacer excepción de personas. Y vemos en Isaías 56 que Dios no hace excepción de personas. Lo acabamos de leer. A todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Fíjense, no solamente es guardar el día de reposo, sino también abrazar el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Yahweh estableció con los hijos de Israel en Éxodo 19, que también previamente estableció con Abraham, Isaac y Jacob, porque era el mismo. Yo no veo aquí ninguna exclusividad. Pero bueno, continuamos con Mateo capítulo 5, versículo 19. De manera, 19 dice, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, hasta el más pequeño. ¿A cuál es el mandamiento más pequeño? Para mí todos son iguales y prefiero esforzarme y guardar todos. Pero para los cristianos parece ser que el día de reposo es de los más pequeños, porque es un mandamiento ceremonial, no es un mandamiento moral. O sea, ¿y quién nos dijo que le podemos poner secciones o categorizar la ley en ceremonial, litúrgico, moral, cívico? O sea, ¿quién nos dio eso? Ni Jesús ni los apóstoles lo hicieron. ¿Por qué lo vamos a hacer nosotros? Y aquí Jesús nos está diciendo, de manera que cualquiera que quebrante uno de los más pequeños, si tú eres cristiano y consideras el día de reposo un mandamiento pequeño porque es ceremonial, pues ten cuidado, porque mira lo que dice aquí. Y así enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Señoras y señores, ¿quieren ser llamados grandes en el reino de los cielos? Aquí está la respuesta. Guardemos los mandamientos desde el más pequeño hasta el más grande y enseñémoslos a los demás. Continuamos con el video de José. Y eso es desplazar a Cristo y poner en el centro a la Torá. Ahora veamos qué le dijo Pedro a los judíos. La primera vez que Pedro tuvo judíos delante de él y él tuvo la oportunidad de predicar. Leámoslo ahora, dice Hechos 2 del 14 en adelante. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó su voz y les declaró: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea conocido y escuchad mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día, sino que es lo dicho por medio del profeta Joel. Y va a acontecer en los postreros días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis esclavos y sobre mis esclavas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor, y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Vean ustedes que Pedro explicó por qué los creyentes estaban hablando en lenguas, pero a partir de aquí, del verso 22, Pedro va a predicar el evangelio. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también sabéis vosotros, a este entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento, matasteis por manos de inicuos crucificándolo, a quien Dios levantó, habiéndolo soltado los dolores de la muerte, porque no era posible que fuera retenido por ella, porque David dice respecto a él: veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Por esto mi corazón fue alegrado y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ni me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir con franqueza que acerca del patriarca David, que no solo murió, sino que también fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta este día. Pero siendo profeta, sabiendo que Dios le juró irrevocablemente sentar en su trono al fruto de sus lomos, previéndolo habló acerca de la resurrección de Cristo, que no fue desamparado en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramó esto que vosotros veis y oís. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor:
Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Pueden ustedes ver las similitudes de lo que le dijo Pedro a los gentiles y a los judíos. Presentó a Jesús crucificado, habló de su resurrección, habló de que fue ungido por Dios y que las maravillas y los milagros respaldaban su ministerio. Habló de que dice la Biblia que es Señor y Cristo designado por Dios. Es el mismo evangelio que Pedro predicó a los gentiles en Hechos 10. No le crean a estos falsos maestros, porque aquí lo que se está jugando es el verdadero evangelio de Jesucristo, y solo el verdadero evangelio de Jesucristo es el que es poder de Dios para salvación. La pregunta que nos tenemos que hacer ahora, ¿qué es creer en Jesús? Obviamente, como leímos en Hechos 2, sí, Jesús es el Cristo, Él es el Mesías de Israel. Y a través de la fe en Él y creer en Él, viene la salvación a todo aquel que cree en Él. Ya sabemos eso, ¿cierto? Pero la pregunta es, para Jesús, para Yeshua, ¿qué es creer en Él? ¿Qué es tener fe en Él? Es nada más decir, yo creo en Jesús que murió por mis pecados y resucitó al tercer día. ¿Eso será la fe para Jesús? ¿Eso es la fe que Él está pidiendo de nosotros? Señoras y señores, no lo es. Vamos a leer Mateo capítulo 7 y miren lo que Jesús dice respecto a la salvación. ¿Okay? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas de las cuales Jesús está haciendo un ejemplo, eran personas que lo conocían, eran personas que creían en Él, eran personas que hicieron muchos milagros, que profetizaron, echaron fuera demonios. Y le dicen, Señor, Señor, ¿no hicimos todas estas cosas en tu nombre? Pero dense cuenta la respuesta de Jesús. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, ustedes que son hacedores de maldad. Aunque me hayas conocido, aunque hayas echado fuera demonios, aunque hayas creído en mi nombre, aunque me digas Señor, Señor, aunque sanases enfermos, aunque profetizaste, apártate de mí porque hiciste maldad. La pregunta aquí es, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando dice maldad? Para eso tenemos que recurrir al griego. En el diccionario Strong podemos ver qué es la palabra maldad en griego. Es la palabra Strong G458 y es anomía. Y fíjense lo que es: ilegalidad, violación de la ley. Maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. Jesús, Yeshua, les está diciendo a estas personas que lo conocían, a estas personas que profetizaron en su nombre, que echaron fuera demonios, andaron enfermos y creían en Él. Señor, Señor, ¿no hicimos todas estas cosas? Y Jesús les dice, apártense de mí. Ustedes, ¿qué? Que infringen la ley. Ustedes que quebrantan la ley. Entonces la salvación no viene por decir, yo creo en Jesús, que Él murió por mis pecados y resucitó al tercer día. La salvación viene por creer en Jesús y guardar sus mandamientos. Es por eso que hacemos mucho énfasis en guardar los mandamientos, hasta el más pequeño de ellos. Entonces, ¿qué es creer en Jesús? ¿Qué es lo que Jesús espera cuando dice crean en mí? Lo que Jesús espera es que sigamos sus enseñanzas, vivamos como Él quiere que vivamos, obedezcamos a su voz. Obviamente creer en Él, sí, yo creo en Jesús que murió por mí y voy a seguir sus enseñanzas. Voy a guardar, hacer lo que Él me dice que haga. Eso es tener fe en Jesús. Y lo interesante está, que acabamos de leer en Mateo capítulo 23. Todo lo que les digan de Moisés, háganlo y guárdenlo. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Y esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe, ¿en quién? En Jesús. Señoras y señores, no es suficiente nada más decir, creo en Dios, creo en Jesús. Tenemos que hacer algo de nuestra parte.
tenemos que guardar hasta el mandamiento más pequeño, no la mitad, no 3/4 de ellos, hasta el más pequeño de ellos tenemos que guardar. Porque en el día del juicio habrá personas que se van a presentar delante de él y le van a decir, Señor, Señor, ¿no hicimos todas estas cosas en tu nombre? Y dice, y entonces les declararé, apártense de mí, ustedes que violan la ley, ustedes que quebrantan la ley, ustedes que transgreden la ley. ¿Y cómo podemos saber que realmente en este versículo la palabra maldad se está refiriendo a ley? Por la palabra anomía. Porque anomía viene de la palabra nomos, que es ley. Entonces cuando se le agrega una A, es como decir, yo soy una persona normal o soy una persona anormal. O sea que no soy normal. De la misma forma, cuando a la palabra nomos, ley, se le agrega la palabra A en griego, es sin ley. Entonces les dice, hacedores sin ley. Apártense de mí, ustedes que transgreden los mandamientos de Dios. Ahí está. Son las mismas palabras de Jesús, son las mismas instrucciones de Jesús. ¿A quién le creemos? ¿A José o le creemos a Jesús? ¿Le creemos a Michael Root o le creemos a David? A Jesús. Si Jesús dice, guarden los mandamientos, eso es lo que vamos a hacer. Porque son instrucciones de nuestro Rey, son instrucciones de nuestro Señor. Si de verdad queremos demostrarle que creemos en Él, tenemos que guardar los mandamientos. Nos guste o no. Entonces, es todo por hoy por este video. Habrá otro video donde voy a refutar una vez más a José en otro video donde él refuta a Michael Root. Si quieren ver eso, suscríbanse al canal, activen la campanita, déjenme un like si les gustó el video y si no les gustó, entonces pues déjenme un dislike. Pero si no les gustó, entonces déjenme saber en los comentarios por qué no les gustó y por qué están en desacuerdo conmigo. Saludos y bendiciones.